Zócalo. Vamos a comunicarnos desde Ciudad de México. Nos acompaña a esta hora el periodista y editor mexicano Mael Vallejo. Mael, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Ampliación de Noticias. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Y lo primero que queríamos que le explicaras a nuestros oyentes es ¿en qué consisten estas reformas y por qué han desatado la ira de tantos y tantos mexicanos que el día de ayer han colmado las calles de la capital? Hay que recordar que el presidente López Obrador se postuló 3 veces a la presidencia, la última fue la que ganó, pero en las 2 ocasiones anteriores nunca aceptó los resultados y señaló que había sido un fraude su derrota. Entonces, desde el principio, es decir, desde antes de su gobierno, él ya estaba en contra del Instituto Nacional Electoral y lo que significaba para la democracia en México. Desde su llegada al poder, además de ir en contra de la prensa, de organizaciones civiles, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha sido también uno de sus principales blancos para ser atacado. Y esto tiene sentido a partir de lo que le señalaba previamente, es decir, dice que no confía en ellos, y el INE se ha mantenido bastante fuera de esta controversia, que como el presidente López Obrador sabemos es un presidente bastante populista y le gusta dividir. El INE se ha mantenido bastante plural, bastante al centro, y a partir de eso es que el presidente intentó hacer cambios en la Constitución. No le alcanzan los diputados para poder lograr este cambio constitucional y lanza lo que ha señalado o se señala como el plan B electoral. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste este plan B? Este plan B lo que hace es reducir el tamaño de la masa de funcionarios que tiene el Instituto Nacional Electoral, le quita también presupuesto y en resumen lo que hace es debilitarlo. Eso, y también le quita atribuciones para poder realizar elecciones, por ejemplo, a nivel estatal, que son muy importantes. Le quita también la posibilidad de tener gente de carrera, funcionarios de carrera, que eso ha sido muy importante para el INE, y de nuevo le quita presupuesto para poder hacer. El INE no solamente hace elecciones en México, ¿no?, sino también da la identificación oficial que se utiliza en todos lados, realiza también consultas, es decir, el INE es un instituto muy grande que a partir de esto quedaría bastante lastimado y no podría realizar sus funciones si es que esto sucediera. Sí, Mael, buenos días. Yo quería preguntarle sobre la retórica que ha usado López Obrador una vez más para desacreditar esta marcha y a sus oradores de fondo, porque ha dicho, entre otras cosas, que esto es una reacción de funcionarios muy bien pagados que quieren mantener privilegios y por eso no aceptan la reforma. Y el otro argumento, aún más perverso, es sostener que hay un financiamiento extranjero de estas manifestaciones, vinculado en particular al narcotráfico, en momentos en que en México todo el mundo está impactado naturalmente por la detención de quien fuera zar antidrogas en México, del cual ahora sabemos que era un actor de la mafia internacional de narcotráfico. Sí, el presidente López Obrador es un populista que necesita enemigos, ¿no? Y se ha dedicado desde antes de su llegada al poder en encontrarlos. En este momento, pues lo que ha hecho ante una oposición bastante nula, oposición política me refiero, pues lo que ha hecho es atacar a la sociedad civil, como la que vimos ayer manifestándose en Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país. Y esta retórica de que son clasistas, son racistas, habla de conservadores, es algo que utiliza todos los días en su conferencia de prensa para legitimar a cualquier persona que intente hacer una crítica a su gobierno. Es decir, lo que él señala es que él representa al pueblo, cualquiera que esté en su contra, o ni siquiera en su contra, sino que haga una crítica mínima, está en contra de él, de su transformación de México y por lo tanto del pueblo como tal. Esto es algo que ha sucedido todo este tiempo, como dicen, es bastante preocupante porque no se acepta ninguna crítica. Incluso miembros de su partido, de su gobierno, que lo han criticado o han dicho que no a algunas de sus propuestas, han salido de su gobierno, de su gabinete, ahora están vetados y de nuevo ya están en el lado de quien él llama los conservadores. Y es lo mismo que sucedió en este caso con Genaro García Luna, ex zar antidrogas de México en el gobierno de Felipe Calderón, acérrimo enemigo de López Obrador. Y lo que vemos es que se ha señalado que quien está marchando para defender al Instituto Nacional Electoral, en realidad lo está haciendo para defender a García Luna.
lo cual no tiene ningún sentido, pero es este tipo de retórica que desde el principio de su gobierno López Obrador ha utilizado todos los días para desacreditar a quienes lo critican. Claro, una narrativa populista que pretende de alguna manera ir calando en la población para darle la razón al presidente, por lo menos no perder popularidad, la popularidad que tiene en este momento el presidente mexicano. Mael, queríamos aprovechar este contacto para preguntarte por la reacción que hay en México o la mirada desde México de la decisión que tomó la presidenta Dina Boluarte de retirar a nuestro embajador en ese país y dejar las relaciones entre México y Perú a nivel de encargados de negocios. La oposición en México, por supuesto, ha señalado el peligro de que la relación de un país como de México con Perú, un país que ha sido aliado no solamente a nivel comercial, es bastante preocupante. Sin embargo, de nuevo, el presidente, ante esta retórica donde ha señalado que al expresidente Castillo no se le encarceló debido a que intentara cometer un golpe de Estado, sino que en realidad es un tema de racismo, de clasismo, de que son estos conservadores quienes han intentado desencauzar su gobierno desde el primer momento. Pues ha logrado hacer que permee entre sus seguidores esta sensación de que lo que sucedió en Perú en realidad fue un golpe de Estado hacia el expresidente Castillo y no al contrario. Sin embargo, pues ya ha sido la Cancillería a cargo de Marcelo Ebrard, la Cancillería mexicana, quien está intentando solucionar esta situación. Como bien sabemos, México no va a retirar a su embajador de Perú, como sí lo hizo el gobierno peruano, y seguramente será la Cancillería quien tenga que mediar diplomáticamente con el gobierno de Perú eso para quiere explicarles decir, esta situación. Perdóname la interrupción, Mael, pero eso quiere decir que no todos los funcionarios del gobierno de López Obrador están del lado de estas medidas o de esta narrativa que le intenta imponer sobre Castillo. No, el canciller Ebrard forma parte del equipo cercano de López Obrador, pero normalmente es quien después de los exabruptos que tiene el presidente, como lo ha hecho con Austria, con España, con Estados Unidos, quien tiene que llegar a mediar y solucionar las situaciones de forma diplomática después de estas insultos y exaltaciones que tiene el presidente López Obrador. Sí, usted ha hecho bien en referirse a pedido de Mávila al mal estado de las relaciones bilaterales. Pero además hay un problema en el marco de un organismo multilateral como es la Alianza del Pacífico, en el que no entendemos en el Perú de qué derecho se acoge el señor López Obrador para sostener que él no quiere pasar la presidencia de este organismo de 4 naciones latinoamericanas, negando lo que es el acuerdo marco firmado por México y por Perú. Claro, y desde México, de nuevo, hay una parte de la población mexicana y de la política mexicana que tampoco lo entiende y exige que se ceda esta presidencia a su legítimo poseedor, que sería el gobierno de Perú en este momento. Solo hay que recordar que desde el primer día que sucedieron los hechos en el cual el expresidente Castillo intentó dar este golpe de Estado, pues López Obrador señaló que iba a intentar darle asilo a él. Ya logró darle asilo a su familia. Desde diciembre dijo que las relaciones están en pausa, ¿no? Entonces, ha pedido a la CELAC y a la OEA la libertad de Castillo. Entonces, esto creo que tiene que ver mucho menos con lo que sucede en Perú y más con las atribuciones retóricas que tiene el presidente López Obrador, no solamente a nivel interno, sino hacia afuera. Es decir, señalar este tema lo repito, del clasismo y el racismo que tienen los conservadores para con los presidentes venidos de una base popular, como él se asume, ¿no? Y es entonces que, al ver lo que sucede en otros lados, cuando hay presidentes que intentan imponer su voluntad en contra de la Constitución y de la voluntad popular, y que ven que eso lo que sucede es que acaban en la cárcel, pues pone sus barbas a remojar y decide entonces avanzar en contra de esto. Pero, de nuevo, sí hay una parte de la sociedad mexicana, de la oposición política mexicana, que entiende que lo que hace López Obrador no está bien y ha exigido incluso que regrese el embajador, bueno, más bien que se rehabiliten las relaciones diplomáticas con Perú. De acuerdo. Mael, muchísimas gracias por este enlace. Nos has aclarado varios puntos y ojalá baje la tensión, porque somos dos países hermanos que la verdad no merecemos la situación en la que nos encontramos en este momento. Muchas gracias a ti por tu intervención en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.
Nos vamos a una pausa, Mávila, y luego de la cual recibiremos a el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tice, que nos explicará los alcances de una sentencia que han informado la semana pasada, que ha producido, como lo sabe, mucha polémica. Primero vamos a la pausa y así escucharemos a los anunciantes de RPP.